Nos habíamos quedado el día pasado hablando del tensor de estrés, si recordáis. Sí, ¿no? De tal manera que ahora ya no vamos a tener, si logramos obtener esta matriz, este tensor, obtener la fuerza que sobre una superficie con cualquier orientación es tan sencillo como, ¿no?, os había dicho, multiplicar por la orientación, si queremos la fuerza, porque esto sería fuerza por unidad de área, simplemente tendríamos, ¿de acuerdo? Y había ahí una pequeña cuestión acerca de si hacíamos la multiplicación por la izquierda o por la derecha, es decir, como vector fila o vector columna, y que no iba a importar. Aquí teníais, si no me equivoco, os había dicho la notación, ¿no?, son así y está. Y que nos iba a dar igual porque tenemos que demostrar que el tensor sigma es simétrico, y una vez que veamos que es simétrico, entonces me da igual. Ya no tengo en la anotación, si recordáis. Vamos a abrir otra vez el archivo, y así no necesito escribirlo, que está un poco, no sé si os habéis dado cuenta, si habéis entrado en Moodle, que he ido, le pulí un poco más después de haberlo enseñado el día pasado, el martes pasado, que fue la última clase que tuvimos. Entonces le añadí alguna cuestión más para intentar aclararlo, ¿no? La notación, según el Sonesi, ¿no?, el primer subíndice, el primer índice en la matriz, en el tensor, nos daba la orientación de la superficie en azul, un vector en azul, y el segundo nos iba a indicar la dirección del vector de estrés sobre la cara correspondiente en rojo. Y aquí os pongo entre paréntesis que el Taylor, simplemente el significado está cambiado, bueno, de los subíndices. Bueno, aquí realmente lo he escrito quizás porque si digo intercambiar los subíndices y el significado, nos volvemos a quedar a lo mismo, intercambiar los subíndices. Bueno, ¿lo dejo así o no lo dejo así? Por si los intercambio el significado, me queda lo mismo. ¿De acuerdo? No lo escribís. Vale, entonces tenemos aquí tened en cuenta que esto lo estoy modificando, o sea, ahora mismo he hecho una corrección en el que tengo en el ordenador. Este que estáis viendo es el que tenéis en Moodle, o sea, que si tenéis ordenador podéis abrirlo ahora mismo. Lo tenéis aquí. Entonces aquí tenemos la forma de la matriz, ¿no?, con los subíndices. Dibujábamos el cubo, un poco más refinado. Y aquí tenemos, para el caso particular, primer ejemplo, para el subíndice, para los índices X y, es decir, si estamos utilizando lo de Sonesi, el primer subíndice indica la orientación de la cara, de las caras, porque hay dos caras, orientadas perpendiculares al eje X, y entonces el vector de estrés en la dirección del eje Y, fijaos, en esta cara es positivo en la dirección del eje X, positivo en la dirección del eje Y, corresponde al mismo valor para la cara orientada en el sentido negativo del eje X, en sentido negativo del eje. Para todas ellas lo teníamos ahí, y eso creo que fue lo último que mostré, si no me equivoco, hace un momento que he visto Pero bueno, ahora sí os puse una cosa añadida
diciendo si uno quiere entrenarse a ver si ha pillado bien el significado del tensor, pues ahora lo decidís vosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería el XY, el XX, el ZX, ZZ. Bueno, ahí lo tenéis, un poco más refinado. Bueno, esto es buena señal que yo haya hecho esto. O sea, que haya tenido ganas con los problemas que todos tenemos, de decir que me siento a gusto. Siempre lo he pensado cuantas más. Y creo que os lo comenté, ¿no?, el primer día. Si hago archivos de estos, voy, digamos, aumentando la bola de nieve de la asignatura. Desde este punto de vista es porque yo me siento a gusto, que veo que hay gente que tiene interés. Vosotros que estáis aquí. ¿Alguna duda respecto a esto, que fue lo último Bueno, nos falta entonces, que fue lo que acabo de decir hace un momento, hay que hacer una demostración acerca de que el tensor de estrés, esta matriz, es simétrico. Es decir, que, por ejemplo, ¿no?, si pongo los subíndices sigma y j, sigma j. Vamos a hacerlo, tenéis tanto en el SONESY, en cualquier libro de estos, de mecánica del continuo. Cuidado, fijaos, he dicho de mecánica del continuo, eso significa que no solo sería válido para fluidos, sino también para medios elásticos. Pero nosotros estamos en fluidos, o sea que esto os serviría también para lo otro. La demostración Taylor, capítulo 16, o el SONESY, eso es lo que estamos. Voy a hacer según el Taylor, que está muy bien. La demostración es parecida a lo que hice respecto a que la presión es isótropa. Entonces vamos a cogernos un elemento, escogemos un elemento de fluido de forma cúbica, como lo que hemos visto ahí. Y el problema lo voy a discutir en una de las, digamos, en un plano. Lo que hicimos el otro día respecto al prisma, simplemente voy a demostrar que dos de los elementos tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Si se cambia la orientación del cubo, tendréis para todos ellos. Entonces vamos a ponernos en el plano XY. ¿Os parece? Y lo que vamos a cogernos es, ¿no?, esta sería la sección transversal del cubo. Vale. Y lo que le vamos a hacer es aplicar lo mismo que la otra vez, le vamos a aplicar las leyes de Newton. Pero esta vez, en vez de para la traslación, va a ser para la rotación. Vamos a ver en estas caras perpendiculares al plano XY que tendríamos por aquí. Esta es la cara perpendicular al eje X. ¿De acuerdo? Tendríamos por aquí este término, sería sigma en la dirección sigma x, y. Si cojo, he dicho Taylor, si cogéis la notación del Taylor, tendría que poner sigma y x. Bueno, pero como en el archivo he utilizado la otra, voy a ponerlo de esta manera, es quizás la única. Tendríamos aquí sigma xy y aquí tendríamos, esta es la cara perpendicular al eje y, sigma y x, y aquí tendríamos lo mismo para los otros términos, es decir, que tendríamos aquí sigma y x, sigma x. ¿Algún problema con eso? Vale, y ahora le vamos a aplicar de Newton en su forma para la
me lo digo así, para la rotación, es decir, perdón, sí, ¿hasta dónde llega? Newton se ha llegado, ¿no? Es decir, el principio de conservación del momento angular. ¿Y qué tenemos? La suma de los momentos, de las fuerzas externas, la suma de los momentos de las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo es mi elemento de fluido, esto es el cambio en el momento angular total de ese cuerpo, de ese elemento de fluido, en el tiempo. Fijaos que para la traslación es neta, L es el momento angular, P es el momento lineal. Masa por aceleración, la aceleración del centro de masas. Esto es lo que utilizaba el otro día. Si uno toma momentos, pues tiene la segunda ley de Newton, porque lo que te está dando es información de cómo rota ese cuerpo. Muy bien. Bueno. Vamos a cogernos ahora. Y vamos a tomar los momentos naturalmente con respecto a un punto. Si queréis, escojo como punto por facilidad, por sencillez, podría coger el punto medio. Uno de los vértices yo creo que se ve más fácil. Entonces tomamos momentos con respecto a este punto. Bueno, entonces, ¿qué tendremos? Si el lado es L, por ejemplo, ¿no? Es un cuadrado, L y L, y en la otra dirección es un cubo. Los momentos de estas fuerzas, de estas dos, ¿cuáles son? O sea, tengo que hacer la suma de todos los momentos. Ahí tengo las fuerzas que están actuando. Hombre, la línea de acción de esas fuerzas pasa por ese punto, por lo tanto el momento de esta fuerza y el momento de esta fuerza son nulos, ¿no? Es decir, que el momento neto vendrá dado por, supongamos que es positivo en el tomo momentos, fijaos que es un vector. Si estamos trabajando en el plano, ese vector, momento, ¿qué dirección tiene? La dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Positivo o negativo. Es decir, tomo como positivo la rotación que intenta hacer esta fuerza como positivo antihorario, sería el sentido positivo del eje Z, y al contrario. Me paráis en el momento en el que veis o no entendáis alguna cosa, o no la veáis claramente, ¿de acuerdo? Vale, entonces tendríamos sigma xy por el brazo de palanca, como dicen los ingenieros, o sea, se toma momentos, por la distancia L. Y naturalmente negativo el otro, es decir, que tendría, saco factor común, menos sigma ix por L. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí, ya que estamos viendo la componente a lo largo del eje Z, pues sería aquí. Primera advertencia. Otra vez pasan cosas parecidas como lo que hacíamos con la presión. ¿En qué condiciones esto que he escrito es correcto, es cierto estrictamente? Aquí, como veis, únicamente estoy teniendo en cuenta los momentos debidos al estrés, a las fuerzas superficiales. Pero claro, ahí también hay fuerzas de volumen. Tengo un elemento de fluido, ¿de acuerdo? Entonces tendremos el peso, tendremos otras fuerzas de volumen en general. Si estoy haciendo esto, estoy considerando el caso en el cual las fuerzas de volumen no realizan un momento.
por si no la tendría que incluir. ¿Es eso cierto siempre? Respuesta, no. Por ejemplo, un caso en el cual no es cierto, que produce rotación una fuerza de volumen como es la gravedad, sería en el caso de un fluido con movimiento de convección, es decir, por diferencias de temperatura que provocan diferencias de densidad. Eso como, digamos, así un comentario que estoy diciendo. En ese caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo no sería... Las fuerzas de volumen tendrían un efecto en cuanto a la rotación. Pero bueno, si estamos considerando el caso sencillo en el cual, o en ese caso podríamos despreciarlo, depende, pero si ahora estamos diciendo las fuerzas de volumen estrictamente no crean un momento, entonces ya tengo la expresión correcta. ¿Todo el mundo lo ha visto? Vale, ya he entendido la explicación que acabo de hacer. Y ahora simplemente hay que pensar si yo reduzco esto por un factor lambda, es decir, el cubo lo reduzco. Es decir, que L pasa a ser lambda por L. Una cosa, sigma es xy porque no es negativo. Se va en el sentido negativo de la ley. Sigma xy por L está intentando hacer girar con respecto a este punto en el sentido antihorario, ¿no? Si yo cojo... Entonces, bueno, sí, me da igual si tú tienes que tomar una dirección de giro como positiva y la otra negativa. Este es antihorario porque si uno lo está haciendo bien y pensando en productos vectoriales de vectores, entonces la orientación del eje X, eje Y y eje Z no es cualesquiera. Si tengo aquí el eje X y el eje Y de esta manera, el eje Z es positivo saliendo de la pantalla hacia mí. Y ese momento tiene esa componente positiva. Pero no pasaría nada si pongo sigma Ix menos sigma Xy por L. No pasa nada. ¿De acuerdo? Sí, más. ¿Cuál es el ejemplo de que una fuerza de volumen producía un movimiento? O sea que lo voy a poner de palabra. Aquí considero que las fuerzas de volumen, por ejemplo el peso, no realizan o no crean un momento o no contribuyen al momento neto. Ejemplo en el cual esto no es cierto siempre. Por ejemplo, otro sería en el cual quizás fuese un plasma, entonces tenemos fuerzas electromagnéticas, ¿de acuerdo? En ese caso también sería un ejemplo en el cual, bueno, el tensor de estrés ya no sería simétrico. Pero el ejemplo que he puesto es en por ejemplo, ¡ay, madre! Un movimiento de convección térmico. Es decir, un fluido en el cual tenemos cambios en la densidad debido, por ejemplo, a cambios en la temperatura. Yo tengo dos placas, ¿no? ¿Puedo imaginaos dos ejemplos de convección, esto a T1, esto a T2, la gravedad de esta manera, con T1 mayor que T2. Entonces lo que se forman son celdas de esta manera. ¿Lo veis? Cuando cojáis una sartén y echéis aceite para haceros el huevo frito, ¿no? Entonces mirad cómo cuando ya está caliente uno ve la reflexión de la luz y lo que ve es, ¿no?, como pequeñas montañitas. Ahí lo que estáis viendo son precisamente las celdas, los bucles que se están formando en la circulación. Es decir, el fluido lo que está transportando es calor de la zona caliente por abajo a la zona... Claro, al calentarse su densidad disminuye, es decir, que tiende a subir. Pero aquí
llega un momento en que se enfría, cede calor, aumenta la densidad y hay otras zonas donde baja. Es decir, que hay zonas de subida y zonas. Los trópicos, por ejemplo, ¿no? Ahí está subiendo y hay otras zonas en la Tierra donde está bajando. De esas celdas de convección, pues se transporta calor. Bueno, en ese caso, entonces, lo que tenemos, uno está viendo aquí la rotación, ¿no? Está induciendo rotación, ¿debido a qué? A cambios en la densidad, porque hay cambios en la temperatura. Eso significa que las fuerzas de volumen están creando un momento neto. ¿Se entiende? La rotación, ¿no? Crea una rotación. También podría haber sido con las placas puestas verticalmente, así está actuando la gravedad y está un T1 y este a un T2, por ejemplo T1 mayor que T2, lo mismo que esto, ¿no? Pues se forman celdas de esta manera, dependiendo de la configuración. Problema muy bonito. Bueno, pero habíamos dicho que estamos despreciando ese efecto o no teniéndolo en cuenta. Entonces, teníamos sigma xi, sigma xi menos sigma ix por L igual z con respecto a t. Si no me equivoco. Lo que hacíamos era que L reducimos las dimensiones del cubo. Y ahora hay que ver, lo mismo que hacíamos en la presión, a ver cómo van esos términos aquí en este caso. Fijaos. Bueno, y tendríamos una cuestión, que aquí en el momento, para ponerlo bien, porque puse por L, sigma es fuerza por unidad de área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estoy considerando el momento de una fuerza, entonces, ¿qué potencia tengo que poner aquí? La arista es L de cada cara. Habíamos dicho esto era sigma y x. Esto era L. Pero claro, tenemos aquí la cara, todo esto, ¿no? Esta cara. Es decir, que la fuerza sería sigma xi por L al cuadrado, por L, es decir, L al cubo. ¿De acuerdo? Para ponerlo correctamente. Y ahora solo nos hace falta ver, ahí ya uno ve que eso va con L al cubo. Es decir, que si yo cambio reduzco, naturalmente este término va con lambda al cubo. ¿Y cómo irá aquí en este otro lado? Hay que pensar cómo es el momento angular. El momento angular es el momento del momento lineal. R por P. Y el momento lineal es la masa por la velocidad. La masa va con el volumen. Rho por el volumen, ¿no? Es decir, que el volumen va con L al cubo. Es decir, que en este término va por un lado con L, pero tenemos aquí también el momento, y aquí va con L. Es decir, que en total este término es proporcional a lambda cuarta L a la cuarta. ¿Lo ha entendido todo el mundo o lo vuelvo a repetir? Sí. ¿Lo de la izquierda? ¿Bien? Vale. Y ahora miro a ver el término de la derecha, porque como hice la otra vez, voy a hacer lambda tender a cero, a ver qué término se me va más rápidamente a cero. Y ahora digo, bueno, el momento angular es el momento del momento lineal. Estoy tomando momentos con respecto a este punto. Entonces será el vector de posición por, vectorialmente, el momento lineal. El momento lineal es la masa por la velocidad. La masa es la densidad por el volumen. El volumen va con L al cubo. Pero claro, al tomar el momento,
ahí también va ese término con L, es decir, L, eso es proporcional a L a la cuarta potencia. No L al cubo, sino L a la cuarta potencia. Es decir, que si yo reduzco el cubo, este término de la izquierda irá con lambda cubo, L al cubo, y este término irá con lambda a la cuarta, L a la cuarta. Si uno ha visto eso, ya estamos a punto de caramelo. Y ahora hacemos lambda tender a cero. Es decir, reducimos el cubo. Eso quiere decir que este término tiende a cero más rápidamente que el otro. Lo mismo que la otra vez. Eso quiere decir que entonces tendremos que sigma xi tiene que ser igual a cero. Fijaos que si divido, paso el L al cubo, lambda cubo, L al cubo a la derecha, pues me queda proporcional a lambda. Hago tender lambda a cero, el término de la derecha se hace cero, y lo de la izquierda era sigma xi menos sigma ix. Sigma xi menos sigma ix igual a cero. Y esto es sigma. Ahora, claro, lo he hecho para dos términos del tensor. Lo hacéis para otras direcciones del espacio y tenemos lo mismo. O consideráis, digamos, aquí lo he hecho para la componente z del momento angular. Lo hacemos vectorial, vemos todas las componentes y nos sale que toda la matriz es simétrica. Sigma es. Pero en esas condiciones, ¿habéis visto? Vuelvo a decir, suponiendo que las fuerzas de volumen no crean momento, porque si no, entonces tendríamos que añadir a este término de la izquierda algo más. Claro, y entonces ya no tendríamos estrictamente esto, sino además lo debido a las fuerzas de volumen. Por lo tanto, este término ya no sería igual a este. Sí, tendríamos un razonamiento igual a cero, pero claro, naturalmente ya estos dos términos no serían igual. Tendríamos más términos en la suma, por así decirlo. Muy bien. Ya digo que esto que estoy haciendo es general para medios continuos. Vamos a poner las nuestras en nuestra asignatura. Casi siempre eso lo entendéis, que no estemos considerando, claro, si la asignatura fuese más larga, pues nos daría tiempo a ver, por ejemplo, la convección. Cosas de esas, pero eso no nos da tiempo. Las nuestras es lo que voy a utilizar yo a partir de ahora. En ciertas condiciones, sigma es. Vale. Bien. Incluso en este momento podríamos decir, tened en cuenta que ahí en el tensor de estrés tengo el efecto de la presión, ¿no? Y, digamos, el efecto, estoy en fluidos, de cómo es el efecto de la viscosidad. Podría poner sigma, entonces, como... Vamos a llamarle tau, por darle un nombre, este sería... Esto es... P es la presión. Isótropa. Y aquí tendríamos en este término el... Es decir, que si no, digamos, el fluido es ideal o bien el fluido es estático, ¿qué pasa con...? Esto es la matriz, esta es una matriz diagonal, menos P, ceros, ceros, y ahí tendríamos, estamos separando en esa matriz, los términos debido al efecto de la viscosidad. Si el fluido es ideal, no tenemos viscosidad, o si el fluido está estático,
entonces este tau es 0 estrictamente y sigma sería únicamente esto, en esas condiciones. Que estoy diciendo de palabra, no estoy escribiendo ya más aquí en la pizarra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, ahora una cosa que podemos añadir. Si tenemos una matriz si sigma es real y simétrica, la matriz o el tensor es real y simétrico, entonces nosotros siempre podríamos encontrar en real, y esa es una matriz que estamos obteniendo los elementos en un sistema de referencia, es decir, en unos ejes cartesianos, estamos utilizando ejes cartesianos, podríamos encontrar, hacer una rotación de los ejes cartesianos, y ahora viene lo del álgebra, ¿no?, en la cual esa matriz fuese diagonal, ¿no? ¿Qué pasa con los valores propios? Son reales. Si yo hallo de esa matriz simétrica y que los valores son reales, claro, las fuerzas son reales, los estrés tienen que ser reales. Quiero hallar en qué orientación el estrés fuese normal a las caras, es decir, cómo tendría que rotar los ejes cartesianos. Entonces el problema se reduce a encontrar cómo son los vectores propios. Como es real y simétrica, sé que esos vectores propios son ortogonales, perpendiculares entre sí. En esas direcciones tendríamos que la matriz del tensor de estrés sería puramente diagonal. ¿De acuerdo? A esas direcciones se le llama ejes principales. Es decir, caras orientadas en las direcciones, caras orientadas perpendicularmente a esas direcciones, ¿cómo sería el estrés? Perpendicular a esas caras, directamente. ¿Vale? O sea, que uno, si me dan o sea, incido otra vez, si a mí me dan el tensor de estrés y me dicen, oye, si yo tengo ahí un cuerpo, ¿no?, una superficie plana, ¿en qué dirección tendría yo que orientar esa superficie plana para que yo sepa que el estrés es normal a la superficie, no tiene una componente tangencial? Tan sencillo como hallar los vectores propios. ¿De acuerdo? Vale. Más. ¿Cómo es este último? ¿Perdón? ¿Cómo es este último? Otra vez, repito. Imaginaos, a mí me dan como información la matriz, el tensor de estrés, respecto a un sistema de coordenadas cartesiano X y Z, ¿no? Tengo una matriz diagonal. Y ahora la pregunta físicamente es, ¿cómo tengo que orientar yo una superficie dentro de ese fluido para que el estrés sobre esa superficie, el vector de estrés sobre esa superficie, sea normal a la superficie? Es decir, no tenga ninguna componente tangencial. Uno dice, pues lo que tengo que hacer es diagonalizar la matriz, hallar los vectores propios, me da esas direcciones en el espacio en las cuales sigma va a ser diagonal, por lo tanto, si yo hago este producto, lo que tendré es precisamente lo que estoy diciendo. En esas direcciones de n tendríamos entonces que el vector de estrés es normal a la superficie. ¿Bien? Vale. Siguiente paso. Tengo un elemento de fluido.
¿De acuerdo? Vamos a pensar otra vez de forma cúbica. O sea, lo que tengo por aquí. Vamos a cogernos este mismo. Ahí tengo, ¿no? Ahí tengo mi elemento de fluido en forma cúbica. Y tengo todos los vectores de estrés aplicados en cada una de las caras. Y ahora digo, ¿cuál es la fuerza neta debida al estrés que se está ejerciendo en todas las caras sobre ese elemento de fluido? Me voy a preguntar. Ahora, hallar la fuerza neta forma cúbica. Digo, es forma cúbica porque estamos utilizando coordenadas cartesianas. Si estuviésemos utilizando polares, entonces la forma del elemento de fluido tendría que ser acorde a esas. Bueno, muy bien, estupendo. Por ejemplo, vamos a cogernos aquí. A ver, vamos a considerar qué ocurre la fuerza neta componente X. Si uno lo ve para la componente X, para la componente Y, la componente Z va a ser lo mismo. A ver, fuerzas que tengan esa dirección. Tendríamos, a ver, ¿qué términos? Aquí tengo una cara, tendríamos este vector, ¿no? Sobre esta cara. Este sería sigma XX. Sobre esta cara también menos la fuerza debida, porque está apuntando en el otro, pero también es sigma XX, lo que pasa que en dos puntos del espacio diferentes. Vale. Pero tenemos más vectores por aquí en la dirección del eje X. Bueno, pues por aquí yo, por aquí detrás estoy viendo una que sería, a ver, esta por aquí detrás, ¿la veis? Esta, la que estoy girando por aquí, esta donde tengo el ratón. A ver, ¿cómo sería esa? Sigma y X, ¿de acuerdo? Sigma y X. Y también tendríamos aquí arriba, aquí arriba en esa cara, sigma ZX. Así tenemos. O sea, tenemos que considerar entonces, ay madre, qué mal escribo. Entonces, los siguientes términos del tensor de estrés. Hemos dicho sigma XX, sigma IX, sigma ZX. Aplicados están en caras opuestas. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a cogernos, por ejemplo, este es el eje X, ¿no? O sea que aquí tendríamos
sigma XX, sigma XX. Y vamos a cogernos este punto. Esta cara está situada, por así decirlo, en la posición X y Z. Y esta cara está desplazada X más diferencial de X y Z. Estrictamente escogería el punto central del cubo, pero es más fácil si cojo, es decir, voy a hacer una cosa parecida a la que hice ya hace unas semanas para cuando hacíamos lo de Poiseuille, etcétera, etcétera, para ver cómo era el gradiente de presión, es decir, que la fuerza neta debido a las diferencias de presión venía dada por menos el gradiente de presión, fuerza por unidad de volumen. Bueno, pero ahora lo voy a hacer para todas las componentes. Tendríamos aquí entonces, a ver, positivo, tendríamos sigma XX en el punto X más diferencial de X, voy a poner solo X diferencial de X, dejo el Y y el Z, vamos a ponernos, las aristas son del cubo, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Tendríamos por aquí, diferencial de Y, la cara esta sería diferencial de Y, diferencial de Z. El área. Vale. Esto positivo. Menos, voy a ponerlo aquí abajo. Naturalmente tengo esta otra fuerza apuntando en el sentido negativo. Sigma XX en la posición de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Lo he puesto aquí, tened en cuenta, porque si no, no me entraría en la pantalla. Igual, hacemos un desarrollo en serie de Taylor y nos quedamos con el primer término distinto de cero, porque claro, como el cubo lo hacemos infinitesimalmente pequeño, ese es el término que va a quedarse. Los otros tienden más rápidamente a cero. ¿Qué tendríamos entonces aquí en sigma x más diferencial de X? Tendríamos el valor en el punto X más la derivada parcial, como son los de x con respecto a X por diferencial de X, más términos de orden superior. ¿De acuerdo? A esto le estoy restando sigma XX, el valor de X, es decir, aquí sigma XX en X. Sumando ambos términos, plaf, plaf, este y este, se me va. Lo que quiere decir que entonces ¿qué es lo que me quedaba? Ay, perdón. Una pregunta, lo de X multiplicación de X, ¿qué es lo que está indicando? O sea, multiplicar el estrés por X diferencial de X. Perdón, otra vez, es que no te escucho. Multiplicar el estrés en la cara X dirección X por X más diferencial de X. Estoy viendo cómo es la componente, o sea, la componente de la fuerza neta en la dirección del eje X. Me estoy fijando, tengo como términos sigma XX, sigma IX, sigma ZX. Entonces, sobre una cara está apuntando esa fuerza, ese estrés, en el sentido positivo, en la cara contraria, en sentido negativo. Al sumar las fuerzas tengo que tener en cuenta eso aquí en este signo. La posición de la fuerza. Claro, si tengo aquí, en esta cara está actuando de esta manera y en esta de otra manera, estoy tomando como positivo del eje positivo ahí, pues esta fuerza, la componente es positiva, está ahí proyectando sobre ese eje, y aquí la componente negativa. O en esta y en esta. ¿No? Pero tú multiplicándola por el punto ese, porque es un punto al final. No, esto es fuerza por unidad de área. ¿De acuerdo? El estrés es fuerza por unidad de área. Entonces, como estoy buscando la fuerza neta, estoy multiplicando por el área de esa cara. Si son caras orientadas perpendiculares al eje X, será diferencial de Y, diferencial de Z. Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué en X, en el punto X.
Bueno, claro, porque este es un elemento de fluido y estoy diciendo esta cara está en el punto X, pero esta otra cara no está en la misma posición, en X más diferencial de X. Porque es un cubo infinitesimal de arista diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Sí. ¿Mantienes el sigma XX de X? ¿Perdón, el sigma? ¿Mantienes el sigma de XX de X? ¿El desarrollo Taylor no se diría? Es que estoy haciendo el desarrollo de todo esto. Por supuesto, el término de orden cero, como has visto, aquí tendría sigma XX evaluado en X, menos sigma XX evaluado en X, 0. Me queda como primer término de todo el desarrollo distinto de 0, este que estoy poniendo yo aquí. Vale. Muy bien, eso quiere decir que lo que tengo aquí es diferencial de volumen. Y ahora pensad, fijaos, estoy solo en uno para pero ahora tenemos que hacer lo mismo para sigma Ix y sigma Zx. Pero claro, ahora pensad un momento, sigma habíamos dicho que este era, había puesto el GXS. O sea que teníamos aquí este y este ya liquidado. Tendríamos, si este es el eje Y, entonces tendríamos aquí, esto sería sigma Ix, sigma Ix. Y este punto es el de coordenadas X y Z, por así decirlo. Es decir, que aquí estamos a la altura Y y aquí estamos en la altura Y más diferencial de Y. Tendríamos que hacer entonces sigma Ix evaluado en Y más diferencial de Y por el área de esta superficie, ¿cuánto es? Diferencial de X, diferencial de Z. Menos sigma Ix evaluado en la cara a la altura Y, diferencial de X, diferencial de Z. Taylor al canto, pero no el libro, sino el desarrollo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos quedaría aquí? La derivada parcial de sigma Ix con respecto a Y por diferencial de 1. Para el otro término, sigma, nos quedaría, voy a poner el resultado final, para el término final tendríamos sigma Zx con respecto a Z por diferencial de volumen. Todo esto con el anterior, que ¿cómo era? Esto para el eje X. Lo hacemos lo mismo para el eje Y, similar, para el eje Z, plaf, plaf, y lo que llegamos es... ¿Puedo? O sea que esa raya significa, no me hagáis otra vez la faena de tener que repetir para otras direcciones del espacio, que nos morimos aquí. Bueno, podría hacer uno con el ordenador. Luego lo hago con el ordenador para otra cosa más bonita. Por hacer algo a mano, vamos. Conclusión. Puedo ya, ¿no? Recordad, Sonesi, capítulo 4. O sea, que lo que estoy haciendo, tenéis en el Sonesi, capítulo 4, Taylor, capítulo 16, no me acuerdo qué apartado. Conclusión. Elemento de fluido debido, esto es una B, aunque no lo parezca, al estrés, es
el operador nabla. He visto que aquí pongo bien el punto, es el producto escalar de un vector por una matriz. Un vector 1 por 3 por la matriz 3 por 3. O también lo podría aplicar la matriz 3 por 3, o sea, un vector fila 1 por 3 por la matriz 3 por 3, o bien podría, ya que es simétrico, coger la matriz 3 por 3 y multiplicarlo por un vector columna por la derecha. ¿De acuerdo? El resultado es el mismo. Bien, o sea que eso es la... Pensad ahora, porque uno dice, nosotros teníamos menos el gradiente de presión. Ah, bueno, por unidad, escribí a mano, creo que no, puse ya no, mi madre, no, ya no me deja, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Puse fuerza neta, ¿no? Puse por unidad de volumen, escribí a mano por unidad de volumen, añadir por unidad de volumen. Si no la escribí por unidad de volumen del elemento de fluido, es decir, que tendríais aquí y aquí tendríamos que teníamos sigma XX, sigma XY, sigma XZ, sigma IX, sigma Y, sigma IZ, sigma ZX, sigma ZY, sigma ZZ, siendo estos los mismos términos, tras. Entonces tendríamos plaf, ¿no? El primer término sería la derivada, fijaos, el primer término del vector sería la derivada parcial de sigma XX con respecto a X, más la derivada parcial de sigma IX con respecto a Y, más, primer término, vamos a ponerlo, sigma XX con respecto a X, más sigma IX con respecto a Y, más sigma ZX con respecto a Z, coma, otro término, coma, otro término, coma, otro término. Primera fila por primera columna, primera fila por segunda columna, primera fila por tercera columna, y eso me da los 3 elementos de ese vector. Es un vector. La divergencia de un vector, ya sabéis, es un escalar. La divergencia de un tensor de rango 2, de una matriz, es un vector. Reduce, el operador divergencia reduce en 1 el rango del tensor sobre el cual está aplicado. ¿No? Habéis visto la divergencia con el profesor Ángel Granja. Entonces, la divergencia, que lo normal es la divergencia sobre un vector, ya lo veremos nosotros, es un escalar. Pero la divergencia de la matriz es un vector. Reduces en 1, en vez de subir, bajas. Bien, estaba diciendo, claro, y esto sería la componente X, ¿no? De ese vector, que yo sepa es lo que acabo de hacer hace un momento. ¿Lo comprobáis? Esto que he sacado aquí, cogía para las caras orientadas en las otras caras, tengo que sumar naturalmente todas las componentes, o sea, todas las términos que tenía ahí, y lo que me salía era esto para el eje X. Decía, ahora lo hacemos para el eje Y, para el eje Z, y no sale lo que estoy yo poniendo aquí. Comprobáis que esto es lo que he hecho yo para la componente de la fuerza neta debido al estrés en la dirección del eje X por unidad de volumen, dividido por diferencial de... Una duda, y entonces, lo que se correspondería al componente X sería la fuerza neta sobre el eje X, por así decirlo. No, o sea, tú tienes fuerzas sobre cada una de las caras del elemento de fluido. Y ahora digo, ¿cuál es la componente X de esa fuerza neta debido a esas fuerzas superficiales?
esta que acabo de escribir aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que si a mí me dan el tensor de... Ahora cogemos el Sonesi y hacemos un problema, o el Taylor un problema, para que no os quede así tan seco, que es seco. Y ahora me dicen, oye, tengo el tensor de estrés. Pues dime, puntos suspensivos, lo que nos pregunten. Bueno, por cierto, otra cosa, ya que hablaba del profesor Granja, hablaba pensando. Habéis visto la divergencia y habéis visto también, ¿no? Ya hemos visto la divergencia sobre un vector, el teorema de la divergencia o de Gauss. No la ley de Gauss, sino el teorema de Gauss. Cuidado, la ley de Gauss, electromagnetismo, o también se aplica la ley de Gauss, hay una ley de Gauss para la gravitación, eso es una ley física, te dice cómo funciona el mundo. El teorema de Gauss o de la divergencia es un teorema matemático, realmente lo que hace es definir la divergencia, no sé cómo lo explicará el profesor Granja, seguro que mejor que yo. Pero, entonces, ¿qué teníamos? Lo que sí estoy es recordando eso. A ver, teorema de la divergencia, ¿para qué nos sirve? Convertía una integral de flujo de... Exactamente, te relaciona el flujo de un vector, ¿no? El flujo a través de una superficie cerrada. ¿Y qué tenemos aquí? Pues, ¿qué utilizamos? Por ejemplo, U, ¿no? Este sería el flujo. ¿Y esto? Este volumen es el volumen encerrado por la superficie cerrada S. Lo de cerrada, lo del cerito. ¿Y qué tendríamos aquí? La divergencia de U. Diferencial de U. ¿De acuerdo? ¿Es U o N? ¿Perdón? ¿U o N? Bueno, da igual. Es un vector. Es un campo vectorial. U. Estaba pensando U como vector velocidad. Sí, estoy pensando, el teorema de la divergencia es un teorema matemático. Si a mí me dan un campo vectorial U, aquí estoy poniendo U, o si quieres N, y digo, ¿cómo sería el flujo a través de una superficie cerrada? Aquí tengo esta S. Entonces tendríamos por ahí, ¿no?, las líneas de campo correspondientes, si entran por un lado, salen por el otro, puedo hacer en cada punto tendré un diferencial de S, hago la contribución del flujo en toda la superficie, sumo, tengo ahí el flujo. Eso es equivalente a ver cómo es la integral de volumen de la divergencia de ese campo vectorial en el volumen encerrado por la superficie cerrada. Bien. También lo podríamos aplicar aquí. Este teorema se puede aplicar para la divergencia del tensor de estrés. Vale. Sí, estaba diciendo antes de hacer una pausa, que creo que me lo he puesto justo ahora. De esto de la divergencia del tensor de estrés, nos saldrá el término ese de menos el gradiente de presión que veíamos en Poiseuille, que nos aparecía por ahí. ¿Nos saldrá de alguna manera el gradiente de presión? Pensemos lo siguiente, tenemos ahí si queréis, un fluido ideal o estático, lo que queráis, o si no, poner sigma como lo que había puesto yo ahí, como suma de dos términos, ¿no? Entonces la divergencia de sigma sería la divergencia del tensor de estrés viscoso, separar los dos términos. Y yo me fijo aquí cómo sería esto. Tendría
Esos son ceros. Primer término. Les pongo ya el signo menos fuera todo. La derivada parcial de p con respecto a x, más la derivada parcial de y de 0, 0, más la derivada parcial de 0 con respecto a z, 0. El primer término es este. El segundo término, el tercer término, y que yo sepa esto es el vector gradiente de p, el escalar p. Es decir, que este término incluye esto, incluye lo que teníamos. Si este término, si la parte viscosa del tensor de estrés es 0 estrictamente porque estamos en un fluido ideal, o bien porque estamos en el caso estático, entonces ya no me tengo que preocupar más. Tan sencillo como si el fluido es ideal, entonces sigma es esto y la divergencia es ¿vale? Bien. Pues vamos a los problemas. Un segundo, me lo puse ahí 45. Sí, hacemos ahora la pausa, ¿os parece? Pues 6 o 7 minutos, si queréis.